Muy buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarles en esta ocasión, en donde vamos a abordar un tema muy importante desde el punto de vista histórico. Y se intitula La Primera Guerra Mundial. Vean, es un tema que comúnmente lo escuchamos en diversos ámbitos, porque causó un impacto económico, político, social y hasta religioso. Y bajo ese punto comenzamos. Vean, ¿qué es una guerra? Es muy importante entender qué es una guerra. Vean, jóvenes, una guerra es un conflicto que se genera entre dos partes y que llega a la conclusión de un enfrentamiento de carácter armado y bélico. Eso es una guerra. Cuando el ser humano no puede ponerse de acuerdo mediante la vía de la comunicación o la democracia, entonces busca una guerra, que es la búsqueda de acuerdo, entre comillas, pero de manera violenta, utilizando armas de todo tipo. Muy bien, fíjense. Una guerra, desde el punto de vista histórico, siempre ha sido la vía idónea para que un pueblo pueda obtener territorio nuevo, lo que conocemos como expansión territorial, que pueda obtener materia prima de bajo costo y buena calidad, y sobre todo, jóvenes, muchas veces con fines políticos. Vean, jóvenes, los presidentes de países generalmente no solamente buscan territorios nuevos, sino que buscan muchas veces poder ocultar sus falencias de gobernabilidad, buscando distraer la atención de la población. En Estados Unidos se ha dado muchas veces eso, y la gente al final entiende el propósito real al final del conflicto. Muy bien, vean. El ser humano ha protagonizado una gran cantidad de guerras desde sus inicios como raza hasta la actualidad. Pero la pregunta es, ¿cuándo una guerra llega al nivel de mundial? Y me voy a trasladar aquí para poder explicar. Vean, en todas partes del globo siempre han existido guerras. Sin embargo, jóvenes, alcanza el nivel de guerra mundial cuando cubre los 6 continentes existentes. Cuando, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, jóvenes, se protagonizó en Europa y no en América. Sin embargo, mucho contingente de soldados americanos llegan a pelear a Europa. Mucho contingente de soldados africanos de Asia llegan a pelear al territorio europeo. Por eso, apreciados jóvenes, es que el mote de mundial. Y bajo ese punto, solamente 3 conflictos alcanzaron ese nivel. Primera Guerra Mundial, que se inicia en 1914 y finaliza en 1918. La Segunda Guerra Mundial, que inicia en 1939 y finaliza en 1945. Y la Guerra Fría, que también se convirtió en global y se da entre la década de los 80 y los 90. Muy bien. Fíjense, jóvenes, al inicio del siglo XIX, siglo XX, en los años 1900, se da un acontecimiento muy complicado en Europa. Vean, 4 países, potencias industriales, comienzan a tener un conflicto entre sí. ¿Qué países son? Alemania, Gran Bretaña, Rusia y Francia. Vean, estos 4 países comienzan a disputarse el territorio, comienzan a disputarse materias primas, comienzan a disputarse la supremacía del territorio.
Y es ahí cuando uno de ellos, llamado Guillermo II, el emperador alemán, comienza a querer expandir su territorio por toda Europa. Y es ahí cuando Francia, Gran Bretaña y Rusia se lo prohíben, y ahí comienzan los conflictos de palabras entre Rusia, Gran Bretaña y Francia en contra de Alemania de Guillermo II. Muy bien, me traslado para acá. Vean, hoy en día Europa se encuentra así. Sin embargo, a los primeros años del siglo XX, la condición política no era similar. Pero hoy en día, aquí está Francia, aquí está Gran Bretaña, aquí está Rusia y aquí está Alemania. Vean qué importante. Causas iniciales de la Primera Guerra Mundial. Primera causa: expansión territorial. Como les dije, Guillermo II no le bastaba el territorio que gobernaba, quería ocupar nuevos territorios y comienza a invadir otras zonas de Europa. Esa es la primera causa. Causa número 2, fuentes de materia prima. Vean, jóvenes, qué importante. Un gobernante no intenta invadir territorio solamente de la nada. Vean, siempre hay una razón. Es buscar tener más territorio y de esa forma explotar los recursos de ese territorio nuevo conquistado. Razón número 3, control marítimo comercial. Vean, jóvenes, toda esta zona que usted ve aquí, ¿verdad?, el Mar del Norte, el Océano Atlántico, había una lucha entre los tres países para poder controlar el comercio de mercadería en la zona atlántica de Europa. Como les repito, Gran Bretaña quería controlar todo este espacio marítimo, pero también Francia y por supuesto Alemania. Entonces había una disputa de territorio marítimo, quién buscaba el control de ese espacio. Vean también, jóvenes, la supremacía. Es importante, jóvenes, entender que el ser humano es bien egocentrista. Entonces, los alemanes querían tener el control o la supremacía y sentirse más que los británicos y que los franceses. Entonces había esa pugna de supremacía. Y una vía importante que utilizaron los gobernantes de estos tres países fue el nacionalismo. Impregnar a la gente de la ideología que el país debía defenderse y, si es posible, con la vida misma, ¿verdad? Entonces, bajo el nacionalismo, que es una ideología nueva, que ya lo miramos en temas anteriores, los gobernantes intentan ideología o educar ideológicamente a su población. Fíjense, jóvenes, en este conflicto se formaron dos bandos. Recuerden, para que exista un conflicto o una guerra, tienen que haber dos bandos. Y por supuesto, tienen que haber alianzas. ¿Qué es una alianza? Es cuando un país comparte un interés con otro y se une en pos de ese objetivo para enfrentarse a otro grupo con otros intereses. Vean, se forman dos bandos, ¿verdad? El bando de la Triple Alianza, que está encabezada por Alemania de Guillermo II, el Imperio Austrohúngaro, que hoy en día es Austria y Hungría, e Italia. Sin embargo, Italia se retiró del bando y se trasladó al segundo. Entonces, vean, básicamente el bando de la Triple Alianza está conformada por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Y por otro lado, jóvenes, está Gran Bretaña, está Rusia, que en el tiempo era Rusia, no era la Unión Soviética, Rusia y Francia. Posteriormente se le agregó a este bando Estados Unidos, Canadá, Argentina y otros países como nosotros, por ejemplo, que estuvimos en el bando del Triple Entente. Vean, jóvenes,
Ese conflicto entre los dos bandos estalló oficialmente en agosto de 1914. Repito, porque esto es importante. Este conflicto estalla en agosto de 1914. Pero vean, jóvenes, esta guerra se vino fraguando mucho tiempo antes. Sin embargo, hubo un acontecimiento que siempre digo yo, fue la gotita que derrama el vaso, que fue la que generó este estallido. Vean, jóvenes, en junio de este mismo año, de 1914, el archiduque austrohúngaro Francisco Fernando fue asesinado por un ciudadano serbio. Repito, porque esto es importante. En junio de 1914, el archiduque, heredero al trono del Imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado juntamente con su esposa. Lo asesina un ciudadano serbio. Entonces usted ve, Imperio austrohúngaro, aquí estaba incluido el archiduque Francisco Fernando. ¿Quién nos asesina? Un ciudadano serbio que está incluido en el otro bando. Eso genera, unos meses después, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero recuerde, la causa real no fue el asesinato, sino que fue las causas iniciales: expansión de territorio, fuente de materia prima, control marítimo comercial, supremacía y el nacionalismo. Vean, jóvenes, importante, inicialmente Estados Unidos, como les había comentado, no estaba en la guerra. Estados Unidos ingresa al conflicto porque se dio un hecho importante. Vean, y aquí lo vamos a ver en el mapa. Vean, Estados Unidos desde un inicio siempre tuvo una gran afinidad con Gran Bretaña. Entonces Estados Unidos cooperaba económicamente con el bando de el Triple Entente. Sin embargo, los alemanes, en represalia contra Estados Unidos, bombardean embarcaciones estadounidenses. Y un suceso puntual fue que los alemanes atacaron un crucero llamado Lusitania, hundiéndolo y matando a una gran cantidad de personas. Eso generó que los estadounidenses ingresaran de manera oficial a la guerra que se estaba dando en Europa, ¿verdad? Entonces, por eso es mundial, porque el contingente americano llega a combatir en Europa, por eso es mundial. Fíjense, jóvenes, para finalizar, consecuencias que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, considerando que inició en 1914 y finaliza en 1918. Dura 4 años. ¿Qué pasa en 4 años? Número 1. Vean, mueren más de 10 millones de personas en el conflicto de 4 años. Aparte de la cantidad de fallecidos, queda una enorme cantidad de personas con discapacidad de piel, cáncer de piel, problemas psiquiátricos, sin contar las mutilaciones, pérdida de ojos y una gran cantidad de enfermedades que quedan en el ambiente a causa de la guerra. Otro punto importante, jóvenes, fue la bancarrota de los países europeos. Vean, una guerra necesita dinero. Cada bala que se dispara cuesta o tiene un valor. Y en una guerra de 4 años se invierte mucho dinero y el dinero no regresa, simplemente se quema en forma de pólvora. Entonces los países como Gran Bretaña, aunque ganaron la guerra, y Francia, que fue el bando ganador, ganaron el Triple Entente, fue el bando ganador, aunque ellos ganaron, igual quedaron en bancarrota, ¿verdad? Entonces vean, toda Europa quedó sumida en la miseria. Y es ahí cuando Estados Unidos entra al escenario económico y comienza a prestar y ayudar, logrando con eso una supremacía global, desbancando a Gran Bretaña y empoderándose del control mundial económico Estados Unidos. Vean,
muertos, discapacitados, huérfanos, viudas, bancarrota y sobre todo jóvenes, un profundo odio entre las naciones. Ustedes más adelante, en el siguiente tema, que es la Segunda Guerra Mundial, que de la Primera Guerra Mundial surge la semilla de la Segunda. Por ahí anda dejando encomiendas un personaje que usted lo ha escuchado que se llama Adolfo Hitler, que más adelante se va a dar cuenta que es lo que hizo al final. Vean, jóvenes, en 1918, habiendo finalizado la guerra y el bando del Triple Entente ganando la misma, se dio un famoso Tratado de Versalles. Vean, jóvenes, Versalles es una comunidad cercana a 15 kilómetros de París, en donde los reyes franceses, Luis XVI contando con él, es una zona muy exclusiva, muy lujosa, y ahí se da un convenio donde se firma un Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles? Muchas sanciones a Alemania y el Imperio Austrohúngaro, los cuales más adelante Hitler va a romper y va a iniciar un nuevo conflicto. Entonces, a grandes rasgos, jóvenes, fue la Primera Guerra Mundial, donde los avances armamentistas y tecnológicos no eran tan grandes, y sin embargo trajo grandes consecuencias socioeconómicas al mundo. Así que nos vemos, jóvenes, fue un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima ocasión.